Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo, muy bien, muchas gracias por preguntarme. Feliz, emocionado y también muy intrigado de saber con qué nuevo miedo me puede ir el día de hoy, de esta fascinante paradoja y esta historia que estamos escribiendo en Miedos Nocturnos, porque cada vez que empezamos a caminar y avanzar y cada paso que damos parece que el mundo de lo sombrío, el miedo de encontrar algo aterrador dentro de estas historias que a veces mucha gente no conoce, parece que nos entramos en ciertos terrenos que parecía que nunca podríamos encontrar, o que al menos no estaban dentro de las posibilidades de la realidad, que muchas veces superan a la ficción. Me alegra mucho que tengas esas emociones ante el capítulo del día de hoy, porque justamente estamos subiendo el capítulo número 50 de Miedos Nocturnos. Un viaje bastante largo, pero que apenas va comenzando curiosamente, y eso es todo gracias a ustedes, que nos están viendo o escuchando cada fin de semana en este viaje hacia lo desconocido, que sin duda alguna no tiene retorno. Muchísimas gracias. Pero para poder anunciar el capítulo de hoy, quise hacer algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados semana tras semana, y en esta ocasión será una narrativa un poquito casi de telenovela, donde hay amor, donde hay traición, donde hay oscuridad, pero sobre todo, rara vez hay un buen final. De pura casualidad, ¿has escuchado la historia de Victoria Sellers y Emil Sellers? Sí, la he escuchado. Es una historia demasiado controversial en muchos aspectos porque, como tú lo acabas de decir, está envuelta en un misterio de estas traiciones que a veces uno no llega a comprender, o cuáles fueron los objetivos claros, cuál era el punto principal para poder llegar a cometer un crimen, ¿no? Como pudieron habérselo hecho a Victoria Sellers. Entonces, tenemos un caso de esos que tú mismo lo acabas de decir. Si bien el miedo está presente solamente por lapsos, pero la intriga y sobre todo el querer conocer cuáles fueron las acciones que orillaron a que sucedieran, es donde encontramos realmente este miedo, ¿no? Porque a final de cuentas, al ser una traición y tomar en cuenta que es una persona cercana, nos deja también la posibilidad y la duda de que en algún momento alguien que pueda estar cercano a nosotros también nos pueda traicionar de una manera tan fuerte, al menos de este modo, porque creo que hay traiciones a traiciones, pero en este caso, y la gente que después lo llegue a escuchar o lo llegue a ver, se va a dar cuenta de por qué estamos hablando de que es un caso demasiado extraño y sutilmente raro por cómo se empieza a desarrollar conforme más nos vayamos adelantando dentro de esta historia. Pues bien, Ricardo, si me permites, déjame compartirte la introducción hacia este tema. El amor es un salto al vacío, una caída libre en la que confiamos ciegamente en que alguien estará ahí para sujetarnos. Pero, ¿qué sucede cuando quien promete atraparte es el mismo que corta las cuerdas del paracaídas? Victoria Sellers se lanzó al cielo creyendo en el viento, en la gravedad y en su esposo. Pero el destino, oscuro y retorcido, tenía otros planes. Lo que parecía una hazaña más en su vida como paracaidista, se convirtió en un descenso brutal hacia el horror. Un susurro traicionero entre las nubes, un crimen disfrazado de accidente. Esta no es solo la historia de una mujer que cayó desde el cielo, es la historia de una confianza que fue arrancada a cuchillo. Es el eco sordo de un te amo, seguido por la caída del silencio. Esta noche, en Miedos Nocturnos, abrimos las puertas de una traición tan calculada como escalofriante. Un caso donde el enemigo más letal dormía a su lado. Y para comenzar de manera oficial, me gustaría hacerlo relatando el día del accidente, para saber a qué nos estamos enfrentando el día de hoy. Era un domingo de Pascua, 5 de abril de 2015, cuando Victoria Sellers, una experimentada instructora de paracaidismo y miembro del ejército británico, aceptó el peculiar obsequio de su esposo,
un salto desde las alturas. Tenía 39 años y acababa de dar a luz a su segundo hijo, Benjamin, apenas 5 semanas atrás. Su esposo, el sargento Emil Sellers, de 35 años, le propuso que retomara aquella pasión que tanto la hacía vibrar, como una forma de reconexión con la vida, y quizás también con él. Aunque dudó al principio, presa de la inseguridad de los días recientes y de una relación en ruinas, no quiso decepcionarlo. Pensó que un gesto de gratitud podría reavivar la chispa extinta. Así que, mientras él se quedaba en casa con los niños, Victoria se dirigió al aeródromo de Nadberon, hogar de la Asociación Británica de Paracaidismo. Todo había sido planeado por Emil. Ella saltaría con un grupo de otros paracaidistas. Ya lo habían intentado al día anterior, pero el cielo había cerrado sus puertas. Pese a su veteranía, más de 1000 saltos acumulados, el prolongado alejamiento de la actividad le generaba cierta inquietud. Por las condiciones climáticas, el salto no sería desde los habituales 4000 metros, sino desde apenas 1200. Rápido, breve, crudo. Uno a uno, los compañeros se lanzaron al vacío. El penúltimo fue un joven llamado James. Luego, le llegó el turno a Victoria. Eran pasadas las 4 de la tarde cuando se posicionó en el umbral de Cessna y se dejó caer al abismo. El aire le rasguñó con furia. Contó los segundos de rigor antes de activar el paracaídas. Jaló el cordón, pero nada ocurrió. El paracaídas principal no respondió. Las cuerdas estaban enredadas, deformadas. Giraba en espiral, atrapada en una danza mortal. James, aún descendiendo, la vio pasar como una marioneta descompuesta, a merced del viento. Victoria, entrenada para situaciones de emergencia, reaccionó con celeridad. Soltó el paracaídas averiado y recurrió al de reserva. Pero este tampoco funcionó como debía. Apenas se desplegó parcialmente. El suelo se acercaba a velocidad brutal, 100 kilómetros por hora. Una sentencia de muerte inminente. Aún así, no pensó en morir. Luchaba por mantener la cabeza arriba, por controlar su cuerpo, por aferrarse a la mínima posibilidad de vida. Y entonces sucedió. A las 4:27 de la tarde, impactó contra la tierra y todo se apagó. Los testigos, paralizados, asumieron lo obvio. Había muerto. Nadie sobrevive a un descenso así. Los servicios de emergencia llegaron al lugar cargando una bolsa negra, de esas que solo se usan para los muertos. Pero el destino tenía otros planes. Cuando llegaron hasta su cuerpo, la encontraron con vida. Respiraba, volvía en sí. El milagro tenía nombre y rostro. Había caído sobre un campo arado. La tierra húmeda y removida actuó como un último suspiro del mundo que se negaba a soltarla. Victoria, con la conciencia difusa, hizo un chequeo mental. Podía sentir sus brazos, sus piernas. Su médula no había sido destruida. El dolor aún no llegaba, anestesiado por la adrenalina. Poco después, en el hospital, le confirmaron lo impensado. Tenía la columna vertebral fracturada en 4 secciones, costillas rotas, pelvis destrozada y un pulmón colapsado por una hemorragia interna. Sin embargo, contra todo pronóstico, había sobrevivido. Como si una mano divina la hubiese sostenido en el último segundo. Los paramédicos la subieron con sumo cuidado a una camilla especial y fue trasladada en helicóptero. Las autoridades, perplejas, atribuyeron al milagro a una conjunción de factores: su bajo peso corporal y el estado del terreno. Las cirugías se sucedieron. El camino de recuperación fue largo y tortuoso, pero Victoria estaba viva, agradecida, abrazando la segunda oportunidad que la muerte le había negado. Y a su lado, acompañándola, estaba Emil. Bien, Ricardo, para este primer apartado me encantaría saber tu opinión, ya que si bien
Parece ser que no es un capítulo habitual de Miedos Nocturnos, tiene todos los tintes para hacerlo, ya que esa narrativa que te acabo de compartir, creo que escucharla no genera tanto impacto, supongo, como vivirla y verla en el momento. Me gustaría saber tu opinión del terreno que estamos forjando para lo que se viene más adelante. Ya hay unos pequeños spoilers, unos pequeños adelantos tal vez entre palabras que nos están adelantando lo que podrá pasar a lo largo del capítulo. Sí, creo que el simple hecho de escuchar la historia por sí misma es escalofriante, te dejaba un poco la piel chinita, o demasiado la piel chinita, porque creo que muchas de las personas son susceptibles a pensar o a imaginarse o a preverse en escenarios donde el miedo nos ataca, en el cual donde estamos enfrentando a la muerte y no tenemos una salida clara, no tenemos una oportunidad para poder sobrevivir. Es simplemente temeroso, es simplemente incierto. Te genera una incertidumbre y una ansiedad que muchas personas ni siquiera quisieran tenerla por ese mismo caso. Entonces, yo no quiero imaginar cómo es que pudo haber mantenido la celeridad y cuando ya no se pudo abrir el segundo paracaídas, el paracaídas de emergencia, quedó en vilo, o sea, quedó ahí siguiendo su trayecto hacia el vacío, siguiendo su camino hacia el impactarse contra la tierra. Y qué pudo haber pasado sobre su cabeza. Creo que de entrada es súper inquietante, ¿no? O sea, yo solamente pensarlo ya siento cierto nervio, me está sudando un poco la piel, porque creo que es una situación en la que ni quisieras imaginártela, ni quisieras experimentarla y ni quisieras estar ahí. Y a lo mejor personas que son más susceptibles a miedos a las alturas lo repercuten más y lo tienen más duro. Entonces vuelvo a decirlo, o sea, creo que imaginar lo que sintió ella no está dentro de cualquier posibilidad humana, menos de los que practican este deporte, ¿no? O sea, lo mencionaste bien, algo que debió haber sido un momento de distracción y de recuperación, de reconexión con su marido, terminó siendo totalmente una catástrofe que pudo haber terminado peor y que a final de cuentas la vida tan caprichosa como es termina sorprendiéndonos siempre, y aquí está la muestra más clara, pero seguramente vamos a entender por qué es que ella se permitió que ella siguiera existiendo y que se aferrara a la vida dentro de nuestro plano terrenal. Para poder continuar con la historia, Ricardo, me gustaría poner una pregunta sobre la mesa. ¿Fue un accidente? ¿Fue una traición? ¿Realmente qué fue lo que pasó aquella tarde del 5 de abril? En la Asociación de Paracaidistas del Ejército, la revisión del equipo de Victoria se realizó con urgencia, casi con desesperación. Al inspeccionar el paracaídas principal, descubrieron que las cuerdas estaban enroscadas en torno a la campana, o sea, la parte que da vida al salto. En ese estado, jamás habría podido abrirse. Era una anomalía fuera de toda lógica, una escena que helaba la sangre. Pero lo más inquietante aún estaba por llegar. Cuando analizaron el paracaídas de reserva, notaron que faltaban dos componentes esenciales para su correcto despliegue. Aquella bolsa salvadora había sido revisada minuciosamente por diversos técnicos, nada menos que 16 veces en los últimos meses. Las estadísticas no mentían. De 2.3 millones de saltos registrados, solo en 2.900 ocasiones fue necesario recurrir al paracaídas de emergencia, y nunca, jamás, habían fallado ambos sistemas. Lo ocurrido con Victoria no era un accidente, no era una falla fortuita, era una trampa cuidadosamente tejida. Los expertos no se dejaron llevar por la ingenuidad. Estaban seguros de que alguien había manipulado al equipo con intención premeditada. Lo reportaron de inmediato a la policía. El caso dejó de ser una anomalía técnica y se convirtió en una investigación criminal a gran escala. Nadie quedó fuera de la lupa. Todos los involucrados serían interrogados, incluido el hombre que organizó el salto, Emil Sealers, su esposo. 4 semanas después del espeluznante descenso, cuando Victoria aún convalecía entre las paredes de su hogar, intentando rehacer su cuerpo quebrado y su ánimo desgarrado, la policía llamó a la puerta. Ella, aún sumida en la fragilidad de su recuperación,
creyó que venían a explicar el motivo del fallo. Pensó que recibiría respuestas técnicas, tal vez consuelo profesional. Pero lo que le comunicaron fue una puñalada invisible. Le dijeron que alguien había saboteado sus paracaídas deliberadamente, que no fue un error, que no fue el destino. Y luego vino el golpe final. Su principal sospechoso era Emil. El mundo de Victoria se desmoronó por segunda vez. Se negó a creerlo. Se aferró a una versión menos cruel. Pensó que tal vez todo se trataba de una cadena de coincidencias trágicas, porque Emil no podía ser capaz de eso. Era su esposo, el padre de sus hijos. Sí, quizás la pasión se había esfumado. Quizás él había tenido aventuras, mentiras, distancias, pero asesinarla, arrebatarle la vida y condenar a sus pequeños a crecer sin madre, no podía ser. Era demasiado monstruoso. Aunque no lo dijo en voz alta, su mente no dejó de repetirlo. No él, no Emil. Bueno, Ricardo, creo que con este apartado, con esta pregunta que ponemos, si realmente fue una traición, fue un error, creo que las estadísticas en este momento, no mienten. En el caso de Victoria, es 1 entre 2 millones, al parecer de 2.3 millones de saltos, que solamente haya sido con ella este error, entre comillas. Obviamente, profundizando más, nos damos cuenta que realmente se trata de una investigación policial por posible asesinato. Y lo más curioso, que el sospechoso principal es Emil. Como te había mencionado anteriormente, si ya bien tenemos algunas pistas de lo que nos va a guardar el capítulo del día de hoy, creo que a esas alturas ya estamos viendo por dónde va realmente. Bueno, Ricardo, me gustaría saber tu opinión. Sí, creo que ya nada más con este pequeño apartado en el que tenemos el primer fragmento de la historia, el primer fragmento importante dentro de esto, ver cuál nos los trae aquí, porque no estamos hablando de maneras de poder tener un accidente, sino hablando directamente de un crimen. Sí, todos los caminos conducen a Emil, o sea, todos, porque él organiza, él es el que se lo pide a su esposa que lo haga para dárselo como regalo. Viene el sabotaje, lo descubre la policía. Si en este punto todavía no podemos señalar un culpable todavía, pero ya estamos entrando más o menos a algo que podría ser lo más lógico y lo más obvio, más siendo el relato de que era un matrimonio que ya tenía sus dificultades muy claras y que no estaba pasando ni atravesando el mejor momento dentro de su etapa marital, que claro, pasa en todos lados. Y pues suena muy extraño, ¿no? Porque al final de cuentas, después de haber dado a luz a un nuevo hijo en el mundo, pudiera pasar esto, que él quisiera deshacerse de ella. Las razones tendrían que existir, y creo que a lo mejor dentro de esta parte, dentro de esta entrada que se acaba de cocinar, le falta ese toquecito para entender, o para mínimo pensar, si bien es el más obvio de todos, pero también terminar de comprándolas de por qué o qué razones podrían orillarlo a que tomara una decisión tan descabellada y tan cruel y tan vil. Pero claro, ahorita solamente son hipótesis, porque todavía no tenemos todos los ingredientes completos para armar el platillo principal. Bien, Ricardo, creo que es momento de hacer una pequeña pausa e ir al pasado en vez de avanzar con esta investigación, porque creo que es importante en este punto de la historia saber cómo surgió el amor entre Victoria y Emil, ya que con esto tal vez algunas cosas vamos a poder entender de él, por qué ocurrían algunas situaciones. Victoria nació en Edimburgo, Escocia, en 1976. Estudió fisioterapia en la Universidad de Glasgow y se graduó con honores. Era menuda, de mirada profunda y ojos azules que parecían contener un océano calmo. Su piel de porcelana contrastaba con su espíritu indomable. Desde muy joven se mostró apasionada, comprometida con su vocación y con una sed de adrenalina que no tardó en definir su rumbo. Tras obtener su título, se alistó en el ejército británico, donde escaló posiciones con rapidez. Su amor por el riesgo la llevó a descubrir el paracaidismo
y pronto se convirtió en una destacada instructora de la artillería real. Una de sus habilidades más notables era su capacidad para asistir en pleno vuelo a los novatos que cometían errores durante el salto. Por otro lado, Emil Sealers había nacido en Sudáfrica en 1980, el hijo menor de Sam y Stolt Sealers. Emigró a Gran Bretaña a comienzos de los años 2000 y en 2004 ingresó en el ejército. Con su primera esposa, Carly Taylor, tuvo 2 hijas, pero el matrimonio no prosperó. Fue durante el invierno de 2009, mientras esquiaba, que Emil sufrió una lesión en la rodilla. Recurrió a un centro de rehabilitación en la base militar de Wiltshire. Allí conoció a Victoria, que se desempeñaba como fisioterapeuta. Él tenía 29 años, ella 34. Ambos eran parte de las Fuerzas Armadas, ambos amaban el paracaidismo y ambos traían heridas del pasado. El entendimiento fue inmediato. Él le confesó que estaba separado y que tenía 2 hijas. Victoria venía de una relación fallida. Él, carismático y encantador, no tardó en hechizarla. El romance fue arrollador. No sé de dónde salió Emil ese día, pero cuando lo vi fue como una bomba de amor. Recordaría ella años después. Me prometió todo lo que buscaba y me sentí como en un cuento de hadas. No pasó mucho hasta que llegó la propuesta de matrimonio, extravagante y casi cinematográfica, en un santuario de huepardos en África. Se casaron en 2011 en Ciudad del Cabo. Luego se instalaron en la casa que Victoria había adquirido con una herencia en Wiltshire. En 2012 nació Avril y en 2015 llegó Ben. Para entonces, Victoria ya acumulaba más de 2.600 saltos. Eran, al menos en apariencia, una pareja perfecta. Soldados, padres, amantes del riesgo, cómplices en lo profesional y en lo íntimo. Pero las grietas empezaron a surgir en silencio. Durante el segundo embarazo de Victoria, Emil desapareció varios días. Alegó un viaje por trabajo. La realidad era otra. Se había escapado a Austria a esquiar con su amante, Stephanie Goller. Victoria, agotada entre su hija pequeña, su trabajo y su embarazo avanzado, había dejado temporalmente el paracaidismo. La distancia emocional entre Emil comenzó a dolerle. Algo no cerraba. Luego vino el golpe más duro. Descubrió que Emil tenía 2 hijos no reconocidos en Sudáfrica, fruto de una relación pasada con una mujer llamada Nicole Shepherd. Celine y Trevor los llamó. No se le había contado, lo ocultó. Fue devastador, diría Victoria. Pero elegí creerle a él. Los engaños se acumularon, las mentiras se volvieron cotidianas. Emil gastaba sin medida, incluso con el dinero de Victoria. Una vez compró una pecera de $1,000. En otra ocasión, ella notó faltante en su cuenta y él culpó un supuesto fraude bancario. La investigación determinó que el movimiento se había hecho desde la computadora de la casa. Las discusiones comenzaron, pero siempre terminaba igual, con Victoria pidiendo perdón. Emil tenía el poder, la manipulaba. Ella se volvió sumisa, temerosa de contrariarlo. Cualquier resistencia que podía significar que él se fuera, que la dejara sola, que los abandonara. Él se ausentaba cuando quería y hasta volvió a acostarse con su exesposa Carly, con quien Victoria tenía una buena relación de hecho, al punto de dejarle a sus hijos al cuidado. La traición estaba en todas partes y ella no lo vio. Fue en medio de esa relación tóxica, de esa tela de telaraña que le envolvía sin escapatoria, que Emil le propuso volver a saltar, el sábado de resurrección, una fecha cargada del simbolismo. Fueron juntos con sus hijos, Avril de 3 años y el pequeño Ben. La familia se reunió para ver saltar a mamá. Emil se ocupó personalmente del equipo de Victoria. Estuvo varios minutos en el baño con su kit de salto. El clima, sin embargo, no acompañó. El salto se suspendió. Se haría al día siguiente, domingo de Pascua. Y aquí ocurrió algo fuera de lo común. El kit de Victoria no fue guardado en el hangar, como dictaba el protocolo,
sino en su casillero personal. Emil explicaría más tarde que era para facilitarle las cosas a su esposa. El domingo, él no la acompañó. Se quedó en casa cuidando a los niños. Victoria, sola, se dirigió al Natburn. Desde allí, le envió un mensaje de texto a Emil. Le contó que el clima volvía a ser desfavorable y que consideraba regresar para comer los huevos de Pascua con sus hijos. Él le respondió con ternura. Le pidió que esperara, que tuviera paciencia, que saliera si el tiempo mejoraba. Victoria sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, su esposo parecía estar atento, cariñoso, comprometido. No imaginaba que el salto que estaba por realizar era una trampa mortal. Creo que una vez culminando este apartado, Ricardo, audiencia, nos podemos dar cuenta por dónde va realmente la situación, que si bien las cosas ya están sentadas, en ese momento para Victoria, en la cegadez del amor, pero también de la manipulación, no podía ver más allá de lo que realmente pasaba. Cuando estamos contando la historia de amor de Victoria y Emil en la forma de conocerse, pues básicamente, incluso cuando le pide matrimonio y se casan, parece un cuento de hadas. Pero muchos cuentos de hadas no necesariamente tienen un final feliz. En este caso, pues la relación de ellos dos fue un infierno e incluso Victoria estaba dispuesta a pasar por ello. En esta ocasión nos damos cuenta que realmente el principal sospechoso, y para parecer el único, más por lo último sobre la manipulación de su equipo para poder saltar al vacío, pues es nada más y nada menos que Emil. Ricardo, comentarios al respecto. Es una relación demasiado complicada, demasiado compleja, porque tenemos de entrada que también conoce su pasado, tanto Victoria de Emil, y Emil todavía tiene, digamos, la certeza o la bondad de que pues su expareja, su esposa y Emil pues tengan una relación de, no sé si de amistad, pero sí como de buenos conocidos, ¿no? Entonces, haberla traicionado una y otra vez, creo que sí te habla muy mal, o sea, y creo que ya nos empieza a dar esta pequeña, no sé, como este pequeño descubrimiento detrás de lo que estaba ocultando, que hasta ahorita en este momento sigue siendo tan obvio, ¿no? De que Emil pueda ser no solamente el principal sospechoso, sino que lo haya hecho. A lo mejor probablemente lo que podamos descubrir más adelante es que tuviera alguien que le haya ayudado o que lo haya contratado, pero sí hay que ser muy claros, sí hay que ser muy objetivos. Creo que es una traición demasiado baja, demasiado ruin. Todos los hechos que has narrado ahorita, en este último párrafo, sobre su vida amorosa, sobre su relación, sobre cómo se llevaban, sobre cómo se trataban al principio y cómo de esto se fue rompiendo. Tú lo acabas de decir, es una ola de crímenes dentro de la misma. Es un ser narcisista por excelencia, alguien que realmente lo que necesita simplemente es tener el control, el poder, ser posesivo, tener a alguien a sus pies, y cree que con eso va a ser más que suficiente. Ahora, teniendo 2 hijos, suena muy extraño que pase estas circunstancias, ¿no? Más que nada por el aspecto de que ya era padre una vez y no pasó con su pareja. Pero sí quedan como esas rencillas, estos vacíos, ¿no? Donde también Victoria tenía todas las armas para haberse ido desde antes y nunca las tomó y no quiso hacerlo, porque al final de cuentas, pues se nota que lo amaba, por lo que tú lo mencionaste al principio y ahorita también, resistir tanto, ¿no? O sea, a veces muchas personas lo hacen y permiten, y creo que solita se estaba poniendo la bolsa de asfixia y solita permitió que se la amarraran. Ella no puso ni las manos, simplemente amárrala y hasta donde yo quede. Entonces, creo que es esto, ¿no? Como que este velo de desesperanza lo tiene Victoria, pero no es suficiente para contrarrestar a un monstruo como el que ya tenía dentro de su casa. O sea, simplemente con los actos que acaba de describir es sumamente molesto, y creo que tenemos a alguien en Emil demasiado egocéntrico, demasiado posesivo, y sobre todo tiene una gran deficiencia, una gran anomalía como para poder mantener una relación estable, ¿no? Y en este punto está viendo reflejado. Aparte, pues simplemente lo vuelvo a repetir,
era tener el poder por tener el poder y ya, y era sobre su mujer y podía hacer lo que quiera con sus cosas. Entonces creo que eso sí nos deja reflexionar, y vuelvo a repetirlo, se vislumbra y ya se empieza a desenmascarar un poquito más que Emil puede ser el responsable directamente, pero como tú lo acabas de decir, tenemos que irlo desenmarañando poco a poco. Para poder continuar con la historia, Ricardo, creo que ya tenemos en cuenta no solamente quién es el sospechoso, sino quién lo hizo. Pero surge algo intrigante. Si bien había problemas, si bien Emil básicamente era un hombre infiel, estafador, manipulador, incluso violento de manera psicológica, ¿por qué tendría que planear todo esto para asesinar a su esposa? Creo que ese es el cabo suelto en este momento. Lo que les voy a explicar a continuación creo que es lo que pues justamente termina de atar toda esta historia, y posteriormente la narrativa va a cambiar, pero ya para bien, por el lado de Victoria. Pero por ahora, ¿por qué Emil haría supuestamente todo esto? Los días posteriores a la caída de Victoria fueron una mezcla de silencio incómodo y voces que comenzaban a romperlo. Una amiga suya se acercó a la policía. Llevaba consigo no solo la preocupación, sino también secretos susurrados en confianza. Palabras rotas que Victoria había compartido tiempo atrás. Eran piezas sueltas de un rompecabezas que, hasta entonces, nadie había querido armar. La policía, impulsada por este nuevo testimonio, comenzó a escarbar más hondo. No tardaron en detener a Emil Sellers. Lo arrestaron bajo la sospecha de intento de asesinato, y cuando le comunicaron el motivo, él no mostró sorpresa, ni miedo, ni culpa, solo malestar. Se quejó, se fastidió de haber sido arrestado frente a sus subordinados, porque en su mundo la vergüenza social pesaba más que la sangre, más que la traición, más que la vida. Durante 6 horas fue interrogado, y en lugar de defenderse se entregó al habla, demasiado. Habló sin que se lo pidieran, vomitando detalles íntimos, dando más de lo necesario. Confesó que apenas tenía sexo con su esposa, que le engañaba sin culpa, que tenía un romance con una instructora austriaca llamada Stephanie Goller, a quien conoció por Tinder. Dijo que con ella, sí, la vida parecía otra cosa. También reconoció tener deudas, préstamos, promesas económicas incumplidas. Y luego, una revelación que cayó como cuchillo al centro del caso. Existía una póliza de seguro por la muerte de Victoria. $155,000. Él era el beneficiario. Fue como si inconscientemente Emil hubiera dejado el alma en la mesa de los investigadores. Un alma podrida, llena de razones. Una confesión sin remordimiento. Su esposa era un obstáculo entre él y su nueva vida. El dinero era el puente. La muerte, solo un trámite. Sin embargo, no había pruebas suficientes. La policía, sin testigos directos ni grabaciones, tuvo que liberarlo bajo fianza. Eso sí, con una condición: no volvería a la casa que compartía con Victoria y sus hijos. Pero lo más estremecedor llegó después. Victoria, rota, con el cuello metálico, múltiples cirugías, un bebé de meses en brazos y una hija de 3 años que aún pedía a mamá en las noches, no entendía. Estaba furiosa. ¿Cómo podían prohibirle a su marido no volver a casa justo cuando más lo necesitaba? No lo dijo, pero lo sentía. Seguía creyendo que todo había sido un accidente, que el destino había jugado una mala pasada, que su esposo no podía ser un asesino. Y allí, en medio del dolor y la ignorancia, ella aún lo esperaba, sin saber que el verdadero verdugo dormía al lado en su cama. Bien, Ricardo, creo que la póliza de seguro, por más de, en este caso, $100,000, son más que suficientes para poder amarrar este hilo de traición de Emil hacia Victoria, justamente para poder empezar una nueva vida.
Lamentablemente, pues por la falta de evidencia, por la falta, pues de algunos argumentos de otras personas hacia el caso, pues bueno, Emil, por el momento, se está saliendo con la suya. Pero si ya teníamos dudas del por qué lo hizo, creo que con esto queda más que claro. Y pues bueno, creo que a estas alturas del partido ya es justo decir y señalar que este episodio completamente va ad hoc a la temática, a todo de lo que hemos hablado en Miedos Nocturnos. Sí, ya encontramos el punto principal. Ya encontramos el objetivo que teníamos que hallar dentro de todo esto, que es la motivante, ¿no? Que en este caso, pues estamos hablando directamente de la póliza de seguro sobre muerte. Entonces, tenemos ya un rompecabezas que ya están empezando a embonarse muchas piezas, pero sin embargo todavía no se termina de resolver porque, como tú lo dijiste, hay varias cosas que están sueltas, todavía hay que atar a muchos cabos, todavía hay que encontrar varias pruebas y testimonios que puedan avalar esto, pero sin tenerlos a la mano, pues tienes que empezar a meter un poquito de restricción dentro de este mismo entorno, ¿no? O sea, a final de cuentas, dejan ir a Emil libre, pero ya viene con un historial donde es un traicionero a más no poder, no le importa el bienestar de su esposa, no le importa su bienestar económico, no le importa el bienestar de sus hijos, solamente le importa a él, porque hasta incluso como lo detuvieron, cómo lo arrestaron, cómo se sintió sobajado porque haya sido literalmente detenido en frente de sus subordinados, lógicamente te llena el ojo de cómo es, o cómo fue, o cómo era de narcisista, de cómo era de tener un ego tan alto que no pudiera manejar y que tuviera esta soltura de decir, de bla 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 bla, y explicar, y sabes qué, pues es que yo ya tuve mi amante y ya sabes qué, estoy endeudado y sabes qué, aparte me voy a ir, mi esposa tiene una póliza de seguro sobre muerte. Entonces creo que sí es eso, o sea, a final de cuentas tenemos a alguien que ya nos dio todas las armas, ya está en bandeja de plata para ser entregado, para ser condenado, pero si todavía faltan pruebas, ¿qué es lo que falta entonces para poder enjuiciarlo? Simplemente para poder dejarlo ya tras las rejas, porque eso fue un intento de homicidio. Sabemos que en Estados Unidos y en muchas partes del mundo el intento de homicidio se maneja como un delito de carácter grave. Entonces, no sé, creo que ya me empieza a dejar una sensación de por dónde, pero todavía está ese vacío de que todavía no se resuelva y no encuentren al verdadero culpable. Para poder continuar con esta historia, Ricardo, creo que ya es demasiado oscura, pero el apartado que te voy a compartir a continuación lo hace aún peor, ya que, curiosamente, no fue la primera vez que Emil intentó cobrar este seguro de vida. Victoria, obviamente, aún lo amaba. Aunque sus huesos gritaran lo contrario, aunque su cuello roto hablara por ella, aunque sus cicatrices narraran un crimen sin palabras, ella seguía negándose a ver. Aceptar la traición era más doloroso que cualquier cirugía, y para proteger ese frágil castillo de ilusiones, prefirió aferrarse a la esperanza. Pero la policía decidió que era momento de romper el hechizo. Le mostraron fragmentos del interrogatorio, donde Emil hablaba con frialdad, con desdén, como si su vida con Victoria fuera un simple error administrativo. Allí confesaba sus infidelidades, no una, no dos, innumerables. También le mostraron mensajes dirigidos a su amante, Stephanie. En ellos prometía dejar a Victoria, aseguraba que Ben, su hijo menor, no era suyo y la acusaba de haberlo engañado. Mentiras crueles, humillantes, afiladas como cuchillas. Y peor aún, Emil había mantenido sexo sin protección con prostitutas mientras Victoria estaba en terapia intensiva, luchando por su vida después del accidente. También navegaba en páginas de intercambio de parejas, como si el dolor de su esposa no le impidiera seguir buscando placer. Victoria se quebró, lloró frente a los oficiales, con el alma en carne viva. Pero el dolor, a veces, abre los ojos afortunadamente. Comenzó a repensar lo vivido, y por primera vez, dudó.
Les contó entonces algo que hasta entonces había parecido una casualidad. Ocurrió 6 días antes del salto maldito. La mañana del 30 de marzo de 2015, bajó a la cocina por un vaso de leche y el olor la golpeó como un puñetazo. Gas. Un escape brutal. Lo suficiente como para volar la casa entera, con ella y sus hijos dentro. Revisó la válvula. Había sangre. Le escribió a Emil con tono burlón. Dejaste la válvula de gas abierta. ¿Estás tratando de matarme? Él contestó 1 minuto después, fingiendo sorpresa. No, qué raro. ¿El horno está funcionando todavía? Pero ese día, Emil no estaba en el trabajo, estaba con Stephanie. Y ahora todo encajaba. Los detectives lo entendieron de inmediato. Ese no había sido un error, había sido un ensayo. Victoria también recordó otro momento. El día anterior al salto, Emil había estado en el baño del centro de paracaidismo, con su equipo, 10 minutos solo. El tiempo suficiente, la oportunidad perfecta. El crimen estaba allí, gritándoles desde el pasado. Pero no terminaba allí. Un tiempo antes, unos amigos se le habían acercado. Le dijeron que Emil había enviado mensajes inapropiados a la hija de 16 años de uno de ellos. Victoria no quiso creer, pero ella había encontrado en la computadora familiar mensajes de un club sexual y su mundo comenzaba a desmoronarse. Vivía atrapada en un torbellino emocional. Lo amaba, pero sabía. Lo necesitaba, pero temía. Emil resentía sus ascensos laborales, sus logros, su fuerza. Cada paso que ella daba hacia arriba era un golpe a su ego, y ese resentimiento había germinado en silencio. En ese contexto, cuando Emil ofreció un salto en paracaídas como regalo de Pascua, ella lo sintió como una señal, una posibilidad de reconstruir lo que se había roto, un intento desesperado de volver a empezar. Había llegado al punto en que sentía que podía no estar todo perdido. Él quería hacer algo juntos, diría después. Pero el salto no era lo que parecía. Era una sentencia envuelta en efecto, un crimen disfrazado de reconciliación. Y ese domingo, sin saberlo, Victoria saltó directo al corazón de su destino, un abismo del que, por fortuna, logró regresar con vida. Pues bien, Ricardo, creo que con esto nos empezamos a dar cuenta que Emil, tú ya lo has dicho anteriormente, un tipo totalmente narcisista, pero al mismo tiempo psicópata y solamente pensando en una sola persona, en él, obviamente, en su beneficio y en cómo aprovechar a las personas para obviamente disfrutar de ello. Creo que por debajo de la mesa, sí, una historia digna de miedos nocturnos, pero disfrazada de amor que al final se convirtió en traición, pero que, afortunadamente en el caso de Victoria, pudo abrir los ojos un poco tarde, pero nunca es tarde para la justicia. Sí, es más que claro que tenemos aquí un claro muy simple de mucho apego que tenía ella, ¿no? Un ejemplo demasiado puntual, demasiado objetivo sobre lo que significa el apego y que creo que aquí estamos encontrándolo, ¿no? Y aparte, no sé si llamarlo como mundo de fantasía, de pensar que todo se va a corregir, que va a cambiar la persona y esto y el otro, cuando te demuestra y te demuestra y te demuestra y te demuestra que no lo va a hacer. Creo que estamos hablando también de que hay un punto de inflexión importante dentro de todo esto. Es un desalmado, no sé cómo describirlo, pero es un desalmado, o sea, sin consideración, sin tener un poquito de prejuicio y sin moral, aparte con un ego grandísimo, porque su esposa estaba ascendiendo a pasos agigantados o de buena manera y él estaba estancado de algún modo, o sea, y se generaba ahí un cierto tipo de envidia, un cierto tipo de choque de ego, ¿no? O sea, como de, bueno, ya, o sea, ¿qué onda, no? O sea, esto ya no es normal, ¿no? Como se dijera por ahí, pero creo que también tenemos el punto concreto y correcto de que no estamos
dialogando de una persona que sea mentalmente sensata, porque tenemos ya más que claro el primer intento de asesinato, que fue las llaves de gas y que estaba tratando de hacerle daño ya a Victoria. Entonces Emil estaba siendo astuto, digamos que a cierto punto, pero no tanto. Llama la atención el tiempo que estuvo con el paracaídas, llama la atención el tiempo que estuvo con el... que tuvo que quedar en un locker especializado junto con sus cosas personales para que pudiera ser el mismo justamente el que agarrara y con el que saltara. Entonces, creo que ya no tenemos más cabos que atar. Creo que ya está más que claro dónde tenemos el culpable y dónde está quedando esto. Y como tú lo dijiste, lo vamos a repetir. Era más que obvio desde el principio, pero nos faltaba simplemente encontrar todas las piezas de rompecabezas para poder seguir y hallar finalmente al responsable de todo esto. El siguiente apartado, Ricardo, audiencia, es bastante satisfactorio porque por fin vamos a escuchar una palabra que estamos esperando desde el primer minuto en que descubrimos que Emil no solamente era el principal sospechoso, sino el asesino de este maquiavélico plan. Culpable. La investigación policial no cesó. Persistente como una sombra que se arrastra, continuaron reuniéndose piezas que les permitiera construir un caso irrefutable contra Emil Sellers. El viaje los llevó hasta Sudáfrica, donde entrevistaron a su primera novia, Nicolaine Shepherd. Ella les habló de un amor adolescente que duró 7 años, de 2 hijos concebidos entre promesas y de un encantador muchacho que escondía una doble vida. Aquel joven, que partió a Gran Bretaña con promesas de regreso, jamás volvió. Su ausencia no fue un adiós, fue una desaparición, un abandono sin explicación. Nicolaine descubrió con el tiempo que él había rehecho su vida con otra mujer, como si ellos jamás hubieran existido. Fue una herida profunda. Él se esfumó, como un fantasma de la vida de sus propios hijos. Nicolaine, Carly, Victoria, Stephanie, todas cayeron en el hechizo de su voz suave y mirada segura. Las manejaba bajo su voluntad, como piezas de un juego perverso. Con esa nueva información en mano, la policía lo llamó a declarar una vez más. Esta vez tenían un arsenal de pruebas, entre ellas una montaña de más de 32,000 mensajes intercambiados con Stephanie Goller, su amante. A lo largo de 2 años, los textos dejaban ver no solo su deseo de liberarse de su esposa, sino también su constante infidelidad, incluso con trabajadoras sexuales. Emil era leal únicamente a su deseo. También descubrieron su paso por un club de swinger, del que fue expulsado por romper las reglas. No quería límites, quería jugar bajo sus propias condiciones. 5 meses después de que Victoria sobreviviera a una caída que pareciera inevitable, las tuberías de gas comenzaron a hablar. Peritos encontraron marcas de una llave inglesa, huellas metálicas que delataban una manipulación forzada. Por fin, una prueba concreta, una huella criminal. La policía lo citó una tercera vez. La justicia finalmente creyó que existía evidencia suficiente para llevarlo a juicio por 2 intentos de asesinato, el sabotaje del gas y el ataque con el paracaídas. Emil se declaró inocente. Se presentó ante el tribunal como si estuviera en una pasarela, implacable, trajeado con chaleco y corbata, seguro de sí mismo. Creía en su poder de seducción. Apostaba a conquistar al jurado, tal como conquistaba mujeres. Se mostraba como un soldado ejemplar, un héroe entre sombras. En octubre de 2017, Victoria subió al estrado. Lo que ocurrió sorprendió a todos. Se retractó de varias declaraciones. Afirmó que había sido ella quien manipuló el paracaídas y quien tocó las cañerías. Era evidente que estaba bajo la influencia de su esposo. Intentaba, una vez más, salvarlo. El juicio se desmoronó. El jurado no pudo alcanzar un veredicto. Los investigadores sintieron la helada sangre de la derrota. El 23 de noviembre de 2017, Emil quedó en libertad. Pero los fiscales no estaban dispuestos a rendirse. Sabían que la verdad aún ardía bajo la superficie. Decidieron reiniciar el proceso judicial. En mayo de 2018,
volvió a ser acusado por ambos intentos de homicidio. Esta vez, el jurado tuvo acceso a los mensajes que intercambiaba con mujeres y prostitutas mientras Victoria yacía en cama, aún herida. Aquello demostraba la indiferencia más brutal, y hubo uno solo, que pesó más que 1000 palabras. Días antes del salto, Emil había buscado en internet una nodriza para amamantar bebés recién nacidos. Una búsqueda cargada de oscuras intenciones. El tribunal también supo de sus gastos excesivos, de cómo dilapidó el dinero de Victoria sin escrúpulos. Un perito lo definió como un psicópata, amante del riesgo extremo, sin empatía, carente de culpa. Otro lo llamó sociópata narcisista. Lo cierto era que, tarde o temprano, volvería a intentar matar, hasta lograrlo. Tras 6 semanas de juicio y 3 días de deliberación, el jurado habló culpable. Esta vez la justicia no fue ciega. Lo condenaron a cadena perpetua, con un mínimo de 18 años antes de poder aspirar a la libertad. Hoy, Emil Sellers habita en una celda en la prisión H.M. Devot en Staffordshire. El juez fue claro, lo calificó de insensible, de haber perseguido sus deseos con frialdad inhumana, sin un ápice de arrepentimiento. Victoria, sin embargo, seguía atrapada en una telaraña emocional. A pesar del veredicto, lo vistió durante 8 semanas. Necesitaba cerrar un ciclo, dijo. Pero él intentaba recuperarla, atraparla de nuevo. Fue entonces cuando decidió cortar todo vínculo. Basta, quiero el divorcio. Pero él se negó. Alegaba que aún había cosas por discutir. Jugaba a estirar el tiempo, como si la libertad estuviera en su bolsillo. Victoria aún vivía con sus hijos, Abril y Ben, en la misma casa donde habían transcurrido los años de horror. Cada rincón guardaba un eco suyo. En las cortinas, los colores, los muebles. Aquel hogar era una prisión emocional. Había comenzado a desprenderse de cosas, incluso de las fotografías. Trataba de reconstruirse, pero él, desde la distancia, seguía teniendo el control. Emil intentaba apelar, no la condena, pero sí su duración. Victoria temía. ¿Y si lograba salir antes? ¿Y si el infierno regresaba? Pero algo cambió. Por primera vez, empezó a aceptar lo impensable. Tal vez su esposo realmente había intentado matarla. Y lo más aterrador de todo fue comprender que no solo jugó con su vida, también jugó con la de sus propios hijos. Bueno, Ricardo, de esta manera creo que nos da un poco de satisfacción, o tal vez esa satisfacción todavía tiene un sabor amargo, ya que a pesar de que se le declaró culpable, aún tardó para que eso sucediera, ya que Victoria, a pesar de que había contado ciertas red flags en la relación, e incluso un intento de asesinato con el tema del gas, Victoria, obviamente, ante la manipulación, ante la seguridad, ante el manejo emocional de Emil hacia ella, todavía intentaba negar que todo esto era una mentira, que realmente él amaba también a sus hijos, pero justamente sus hijos fueron un parteaguas para por fin darse cuenta que en efecto Emil era un asesino. Es un asesino, o era, porque jamás lo intentó, pero ya escuchamos de manera oficial, sí, ya habíamos hecho este pequeño debate de que sí, pues es un narcisista potencia. Creo que un narcisista psicópata que solamente ve por sus propios intereses y que iba a asesinar hasta lograrlo, que eran las intenciones. Afortunadamente fue así, y qué bueno que no estamos hablando de un final diferente, pero pues me gustaría saber tu opinión respecto a este apartado que vaya, nos deja asombrados a más de uno. Sí, creo que lo único que ha tenido la diferencia dentro de todos los casos que hemos visto es que al menos este no logró su objetivo, que era desvivir a su pareja, que era dejarla en este plano, bueno, sacarla de este plano terrenal, porque a final de cuentas creo que esa es la parte importante y creo que la parte más bonita dentro de toda esta historia, que no logró su objetivo y que
Victoria terminó abriendo los ojos porque estaba muy subyugada al trato de Emil y que quisiera que regresara y no sé ni siquiera si era un apego, una costumbre, el miedo a quedarse sola, porque también son parte de los factores que existen, ¿no? Muchas veces también influye mucho la edad de pensar, es que me puedo quedar sola, porque ya tengo más arriba de 40, ya tengo arriba de 50, y creo que ese no es el objetivo principal. Aparte ahora, teniendo hijos, teniendo una razón por las cuales luchar, por las cuales seguir, aparte de lo del accidente, y todavía querer dar una oportunidad, suena demasiado contradictorio que sí dio todas las pruebas, para el momento del juicio ella decide retractarse con tal de que lo liberan, y qué bueno que la justicia no se hizo ciega, no se quedó infundada y pensando de que no, pues es que así se va a quedar porque la señorita así lo pidió, la esposa del señor Emil. No, es porque lo correcto es que este pseudo hombre, este sociópata narcisista, sea el que pague por este crimen, porque esto fue un crimen bien planeado y mal ejecutado a final de cuentas, como para ser tan obvio, ¿no? O sea, y creo que igual el de las llaves de gas también nos deja otro testimonio de por qué este hombre ya estaba garantizando que su esposa ya no tenía que seguir en este mundo, ¿no? Pero hablando directamente de Victoria, creo que este lado, no sé si piadoso, de seguir formando una familia feliz, que ya ni con todas las pruebas, quisiera todavía intentarlo ya con la sentencia hecha, yéndolo a visitar. Reaccionó a tiempo y qué bueno, porque imagínate si hubiera seguido decidiendo o buscando la forma de que lo liberaran antes, porque sabíamos que iban a ser años, pero no que no solamente se pudiera quedar para siempre, sino que le bajaran la condena. O sea, creo que a final de cuentas estamos teniendo un caso clásico de un narcisista que tiene el control total, que se lo han permitido, y la otra se siente con ese miedo o con ese temor de que todavía le debe algo, todavía tiene que a seguir haciendo lo que el otro quiere, cuando claramente se tiene que haber ido desde hace mucho. Y a final de cuentas llegó el objetivo principal, llegamos al punto principal y llegamos con el responsable, que todo el tiempo fue el mismo. ¿Por qué? Porque lo dije en su momento, era una persona sin siquiera un poco de empatía o de corazón o de sentimiento, de moral. Simplemente era un narcisista y así fue, y así es como esperemos que se quede ahí pudriéndose en la cárcel. Como te lo había comentado desde el principio, Ricardo, esta iba a ser una novela gótica, una novela oscura, ya que tiene de todo. Tiene amor, tiene traición, tiene posibles asesinatos, tiene todos los elementos para terminar de la peor manera. Afortunadamente, en este caso, no fue así, ya que hoy Victoria carga con cicatrices que van más allá de la piel. Una barra metálica recorre su espalda y tornillos dispersos en su interior recuerdan que estuvo al borde de la muerte. A sus 48 años, continúa firme como capitana del ejército y se desempeña como fisioterapeuta en el Ministerio de Defensa británico. Ha aceptado una verdad ineludible. Fue traicionado de la manera más vil. Fue ese mismo año, el de la condena de Emil, cuando en su vida irrumpió Simon Goodman. Y a veces los apellidos son más que coincidencias. Buen hombre, no pudo ser más acertado. Simon, ex miembro de la Marina Real Británica con 30 años de servicio, también había volado en paracaídas y sabía lo que era sostener un cuerpo herido. Parco, sereno, de carácter rocoso. Todo lo contrario a Emil, con su presencia firme y sin adornos. Simon consiguió algo que parecía imposible, que Victoria volviera a creer en el amor. Él no fue un espectador cualquiera. Estuvo allí, en el club de paracaidismo, el día en el que el diablo disfrazado de esposo intentó arrebatarle la vida. Y también fue testigo clave en el juicio. Lo vio todo, lo entendió todo, y eso lo convirtió, sin decir mucho, en su refugio. El 19 de octubre de 2024, Simon y Victoria unieron sus vidas en matrimonio. Para él, de 53 años, fue la primera vez frente al altar. Para ella, un acto de renacimiento. Pero llegar a ese punto no fue sencillo. Desde la prisión, Emil intentó prolongar su control, negándose a firmar los papeles de divorcio. El verdugo aún quería cadenas. Victoria, sin embargo, pudo liberarse,
y en Simon encontró algo invaluable, alguien que no necesitaba explicaciones ni reconstrucciones. Es un alivio estar con alguien a quien no le tengo que contar mi historia, confesó. El día de la boda, vestido de blanco y con un dije en forma de corazón sobre el pecho, pronunció una frase que lo resumió todo. Simon es mi roca. Esta vez, como en muchos de nuestros episodios, la oscuridad no ganó. Esta vez, la vida se impuso al horror. Y en medio del silencio de las cicatrices, floreció una última verdad. El amor, cuando es real, puede reconstruir incluso aquello que fue destruido con intención. Y bueno, de esta manera, sinceramente, me gustaría concluir el tema del día de hoy. Que sin duda alguna, a pesar de que el viaje fue tormentoso, a pesar de todo ello, el final siento que ganó mucho. Siento que el final rescata todo lo malo que pasó Victoria al encontrar el verdadero amor, pero sobre todo un refugio ante todo el infierno que vivió por tantos años con Emil. Afortunadamente, la historia terminó de una buena manera, y a pesar de que durante el desarrollo se nos da tintes de que sí, justamente es un episodio digno de Miedos Nocturnos, no terminó como en otras ocasiones, con asesinatos, con otro tipo de crímenes, y en esta ocasión creo que todo estuvo a tiempo. El destino, Dios, los milagros, lo que ustedes decidan creer, estuvo presente desde el primer instante en esta historia. Ricardo, me gustaría saber tu opinión. Me encantó. Es una expresión demasiado general, en el aspecto de que tiene todos estos toques de intriga, de suspenso, de qué está pasando y si nos equivocamos sobre el veredicto que todos queríamos al principio, ¿no? Qué bueno por Victoria. Estamos hablando del año pasado, que pudo ponerle fin primero de entrada a una cadena de tanto hartazgo, de tantos malos tratos, de tanta deslealtad, porque sí, no estaba chido, ni no estaba dentro de lo que pudiera merecer ella, ser una mujer entregada a su familia, a su ex esposo, y que pudiera tener mínimo un poquito de paz y de luz dentro de lo que había sido el tormento de su vida, que era demasiado fuerte y duro. Creo que sí, a final de cuentas, Emil, sí me quedo con una sensación de asco, voy a decirlo así. Espero que la gente no me lo tome mal, pero es una sensación de asco, porque no puede ser tan rico como para que ahora no quieras que tu ex esposa ya se divorcie de ti, ¿no? Y yo creo que a lo mejor también conociendo los motivos, pero al final de cuentas la ley tiene muchas variantes y que pueden apoyar a la gente a que se cumplan ciertas demandas que a veces uno necesita para poder salir adelante. Entonces, en este caso, qué bueno con lo que estuvo, qué bueno que con una nueva familia Victoria, y ojalá Emil se quede ahí el tiempo que no le permita salir, y que así no pueda cometerle daño a alguien más, porque si sale y no está rehabilitado como se supone que tendría que estar, vamos a tener ahí un problema muy fuerte de, no sé, de que la pueda volver a cometer un crimen. A lo mejor tendríamos otro capítulo de Emil Siders, pero mucho más cruel ahora sí. Si llegaron hasta este punto del episodio, primero queremos agradecerles por terminar el capítulo. Si quieren seguir apoyando a Miedos Nocturnos, lo pueden hacer de una manera muy sencilla y totalmente gratis. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, estamos como @Miedos Nocturnos Podcast, y, repito, se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. De igual forma, para toda la gente que nos sigue en Spotify, muchísimas gracias por el apoyo incondicional que estamos teniendo. De igual manera, si nos quieren apoyar, lo pueden hacer de una manera muy sencilla. Nos pueden seguir en Spotify y calificarnos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. Y por último, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como @Miedos Nocturnos Podcast, a excepción de X. En esa plataforma estamos como
Miedos Podcast. Y bueno, sin nada más que mencionar por esta noche, Ricardo, me gustaría primero agradecerte por compartir un tema bastante interesante en esta mesa y un tema bastante diferente. Creo que es un capítulo digno para ser el número 50 de este gran proyecto. Y por otro lado, culminar deseándote una muy buena noche. Buenas noches, amigo.